Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Mire, qué interesante esto. Un grupo de científicos británicos desarrolló la primera prueba de sangre para detectar cáncer en el cerebro. Sin duda, un revolucionario avance que podría evitar algunas cirugías que actualmente se necesitan para diagnosticar ese tumor en el cerebro. Procedimientos que son, lógicamente, delicados, invasivos, riesgosos, y de eso queremos hablar hoy en nuestra sección de salud. Vida saludable con Román Losinski. Y con gusto recibir al doctor Vladimir Fuenmayor, neurólogo, neurofisiólogo, coordinador de la clínica de migraña del Centro Médico Docente La Trinidad. Doctor Fuenmayor, qué gusto saludarle. Muy buenos días, Román. Gracias por la gentil invitación a participar en tu prestigioso programa. A usted por atendernos, doctor. Yo antes de hablar de este descubrimiento, de este avance, de estos científicos británicos, ¿con qué herramientas, doctor, se contaba hasta ahora? ¿Con qué herramientas cuentan hasta hoy para el diagnóstico de un tumor? ¿Hayan algo en mi cerebro? ¿Qué había para diagnosticar si era un tumor maligno, si era una lesión benigna? ¿Qué había? Dios te proteja, Román, por supuesto, en principio, sí. ¿no? Bueno, yo tengo 3 quistes aracnoideos en el cerebro sin mayor problema. Por eso me pongo en primera persona. Esos son básicamente de fábrica. Eso es. Sí, Román, sí, se disponía o se dispone, pues, de una serie de metodologías, muchas de ellas invasivas, sobre todo biopsias, Tiene que abrir el cerebro o inclusive resecar la lesión, si es posible resecarla. Uh-huh. Y esa masa o esa lesión, someterla a una biopsia para saber exactamente con qué estamos lidiando, ¿no? Con qué estamos tratando. Sin embargo, desde hace algún tiempo, ya un tiempo más o menos interesante, quizás unas par de décadas, se venía trabajando sobre una especie de biomarcadores, en criollo, algún método, alguna metodología menos invasiva, menos agresiva, con menos morbilidad, con menos complicaciones, que igualmente nos pudiera dar pues una aproximación a qué es lo que estamos evaluando, ¿no? Esa masa o esa pepita o ese tumor que está en el cerebro, en el sistema nervioso central. En una primera instancia surgió con mucha fuerza la punción de lumbar para sacar líquido de la columna, ¿verdad? Y sabemos que ese es el líquido que va en el cerebro, y si ese es el líquido que va en el cerebro, está en contacto directo pues con todas las estructuras, y era una manera también de aproximarse, pero quizás lo novedoso de lo que estás planteando y lo que estos estudios que se han hecho de una manera, a mi modo de ver, metodológicamente impecable, han logrado validar con una alta especificidad y con una alta sensibilidad a una cosa que era extremadamente difícil en el pasado, en criollo. ¿Cómo decir que eso que obtuve en sangre, ¿verdad?, corresponde a esa lesión que está montada por allá en el cerebro, o alguna estructura del cerebro, el tallo, etcétera? Entonces, esa validación, ese coeficiente de alta precisión y de alta especificidad y de alta sensibilidad, creo que es el logro cardinal y fundamental de estos estudios que se llevaron a cabo en el Reino Unido y en otros sitios. Fueron estudios multicéntricos, ¿no? ¿De qué efectividad estamos hablando? ¿Te puedo tener la absoluta certeza que el resultado de ese diagnóstico es fiable, 100%? Totalmente. Y es el gran alcance. La especificidad estamos hablando alrededor del 100%. Y la sensibilidad estamos hablando alrededor de un 95%. Y el coeficiente de validación, o sea, que yo pueda repetir ese estudio 10 veces y me dé siempre lo mismo, altamente elevado, porque se están trabajando con la metodología experimental que se usó, fueron linajes celulares de tumores malignos que tienen una alta expresión de que eso, lo que tú estás preguntando, de que se trata exactamente de ese tumor o de esa lesión y no de otra cosa. Y es interesante, porque fíjate, apenas el 30% de las masas intracerebrales en el cerebro, tumores, pues lesiones, son malucas, son malignas. Un 70% son, vamos a decir, benignos. Pero ¿cuántos cerebros había que abrir para entonces confirmar que eran benignos? ¡Wow! Exactamente. Entonces, esta metodología, que es uno de los estudios también que se hicieron, en una de las 4 cohortes que se llevaron a cabo, nos puede demostrar que esa masa que yo estoy estudiando por tomografía o por resonancia, etcétera, y que yo estoy sospechando que hay una pepa, pero no sé de qué se trata. Con estos estudios me puede dilucidar
si es benigno o si es maligno. Es interesantísimo porque logra inclusive va más allá. En alguna de las 4 cohortes de estudio logra verificar, logra validar que ni siquiera se trata de lo uno y lo otro. Por ejemplo, que es una metástasis que viene de otro lado, ¿no? Entonces, eso va a cambiar definitivamente la conducta del equipo multidisciplinario que está trabajando con este paciente, Claro. el neurólogo, el oncólogo, Claro. el internista, el radioterapeuta, etcétera, etcétera. Claro. Estamos conversando con el doctor Vladimir Fuenmayor, neurólogo. Doctor, esta prueba, bueno, ayuda y me imagino que será aplicable a cualquier tumor, pero sobre todo aquellos tumores inaccesibles que son de más difícil penetración. Pues esto es una maravilla, esto es revolucionario. Totalmente, y creo que has dado con la clave con la otra parte del estudio. Siempre tuvimos en cuenta, cuando estamos evaluando pacientes pues, aquejados con estas condiciones, masas, tumores cerebrales, etcétera, Sí. esas lesiones que se llamamos de extrema dificultad o lesiones de un acceso extremadamente difícil, que la podemos abordar, pero las complicaciones, hinchazón, edema, sangramiento, infecciones, a veces limitaban usar metodología invasiva tipo biopsia o una resección para llevar al ver un estudio inmunistoquímico, pero con esta metodología creo que se aleja un poco esa posibilidad y sobre todo lo que te decía hace unos minutos, tiene una alta especificidad, una alta sensibilidad y el coeficiente de repetibilidad es también muy elevado, lo cual nos aporta elementos de convicción y de interés para colocarlo con una metodología altamente efectiva, ¿no? Pero, y eficiente, ¿no? Sí. Doctor Fuenmayor, ¿se sabe ya en cuánto tiempo estaría disponible este método en el mundo? ¿Su costo? ¿Cuánto costaría este examen? Sí, en este momento si saliese al mercado sería altamente costoso porque trabaja con técnicas de inmunocitoquímica y fluorescencia. En criollo son metodologías que vamos a decir, entre comillas, pintan el tumor en base a ciertas estructuras que en la superficie, por métodos inmunohistoquímicos, sería costoso. Sin embargo, en la medida que eso se va estableciendo, creo que eso va a ir bajando y creo que también se va a lograr más o menos estandarizar para diferentes tipos de lesiones en, vamos a decir, propiamente en cerebro, por lesiones en tallo, lesiones en un hemisferio, 2 lesiones, 3 lesiones. Otra cosa que el estudio también demuestra, que es invariable frente a género, frente a raza, frente a edad, y eso es interesantísimo, o sea, no, y es capaz inclusive de personas que están tomando drogas o que tienen algunos otros factores séricos en sangre, no interfiere la metodología, porque es una metodología bastante, desde el punto de vista inmunocitoquímico, altamente compleja y con una gran validación, ¿no? Claro. Hablando tiene un gran valor, ¿eh? Hablando de fármacos, doctor Fuenmayor, aparte de este que hemos mencionado, ¿qué otros avances cree que ha tenido la neurología en los últimos años? Puede ser eso, para el diagnóstico o para el tratamiento, nuevos medicamentos. ¿Qué más tienen a disposición ustedes los médicos? Bueno, en la parte ya no propiamente tumoral, oncológica, la parte de cognitiva, un avance espectacular. Si bien es cierto, las demencias no se curan, pero podemos bastante mitigarlas, atenuarlas, llevarlas a un mejor destino en el devenir del curso de la enfermedad, sabiendo que son condiciones degenerativas, progresivas e irreversibles, pero logramos trabajar con ellas bastante bien. Y quizás lo otro, por lo cual comenzamos la conversación hoy, Román, es se han desarrollado muchos biomarcadores, o sea, elementos que nos pueden llevar a hacer un diagnóstico de una manera elegante, metodológicamente impecable y con una invasión lo menos posible riesgosa para los fines del paciente. Entonces creo que la presencia de trazadores o biomarcadores, como los llamamos, es un gran avance en general en la neurología para muchas enfermedades oncológicas, inmunológicas, neuroinmunológicas, quizás no tanto en el terreno degenerativo, tipo Parkinson, tipo demencia, tipo esclerosis lateral, pero sí hay fármacos, hablando de fármacos, de farmacología, que pudieran mitigar, atenuar, ayudar en el manejo de estas condiciones. Si bien es cierto, no hay una cura para las mismas, pero podemos atenuarlas, mitigarlas y ayudarlas a un mejor vivir, ¿no? Claro. En el entendido que, como insisto y repito, son condiciones neurodegenerativas, progresivas e irreversibles, ¿no? Habla, doctor Fuenmayor, de un mejor vivir. A manera de recomendación para nuestra audiencia, ¿cómo prevenir, cómo cuidar un órgano como el cerebro? ¿Qué debo hacer?
Oye, el primer elemento importantísimo, Román, es mantener los riesgos a raya. ¿Qué son los riesgos? Los mismos de siempre, Román. Ya. Presión arterial controlada, valores de sangre de colesterol, triglicéridos, azúcar, evitar el sobrepeso, sedentarismo, mantener una vida activa. Quizás el único factor que no podemos modificar es el factor genético, por supuesto. Claro. Y, por supuesto, evitar el tabaquismo, etcétera. Y la otra elemento, prestar atención, Roma, y es una insistencia que hacemos mucho en la consulta y sobre todo cuando hacemos docencia, residentes en formación, es insistir mucho en que el paciente aprenda a aprender sobre el síntoma. Cuando el paciente tiene una cefalea, un dolor de cabeza, que ha ido increciendo, que tiene ciertas características, que hay un cambio de patrón, o tiene una pérdida visual, o se le duerme una pierna, o se le mueve un brazo de manera involuntaria, etcétera, o tiene dificultad para tragar, o problemas para emitir el lenguaje, o para comprender el mismo. Oye, pudieran ser red flags o signos de alarma que pudieran estarnos diciendo que está sucediendo algo en nuestro organismo, más en la esfera del sistema nervioso central, cerebro, médula espinal, etcétera, etcétera. Entonces, número uno, mantener los riesgos a raya, como un mecanismo netamente preventivo, y prestar un poco de atención a esos síntomas y a ver por qué no esos signos que nos está mandando nuestro propio cuerpo, y por qué no eso pudiera ser expresión de algo más complejo, intenso y severo que pudiera estar sucediendo al interior de nuestro, en este caso, de nuestro sistema nervioso central, ¿no? Claro. Doctor, pues muy valiosa esta conversación. ¿Hay alguna cuenta en Instagram o punto de contacto con usted, doctor? Oye, sí, en Instagram, básicamente, @Neuroven. Fundación Piso Neuroven. Fundación Piso Neuroven. Neuroven, como neurólogo venezolano. Perfecto, aquí la tengo ya. Pues muchísimas gracias, doctor, por su tiempo esta mañana. No, siempre a tu disponibilidad, Román, siempre me da. Muy amable. Gracias por tu atención. Muchísimas gracias. Es el doctor Vladimir Fuenmayor, neurólogo, neurofisiólogo, coordinador de la clínica de migraña del Centro Médico Docente de la Trinidad, Fundación _o Piso Neuroven. Esa es la cuenta para contactar al doctor y bueno, mantenerse al tanto en temas como este que acabamos de tratar. Publicidad y hablemos de los colchones Simmons, del Beauty Rest de Simmons, porque es